Estimados estudiantes, entonces continuamos y ahora vamos a definir las normas físicas más utilizadas en las comunicaciones industriales. Bueno, la EIA, que es la Asociación de Industrias Electrónicas Americanas, definió tres normas muy importantes que se utilizan hasta hoy en día, que son las normas RS-232 en sus diferentes variantes, variante C, variante D, luego la norma RS-422 y la norma RS-485. Empecemos hablando primero de la norma RS-232. ¿Qué significa RS? RS viene de estándar recomendado, ¿ya? Recommended Standard, o en español estándar recomendado. 232. Este estándar nace en el año 1960 y nos va a definir la interconexión entre un DTE. ¿Qué es un DTE? Es un Data Terminal Equipment o un equipo terminal de datos, que nosotros vamos a interpretarlo como una computadora. Y un DCE, que es un Data Communication Equipment, que nosotros vamos a verlo como un módem, o puede ser una impresora, ¿no? Otro elemento que nos va a servir para comunicación con el Terminal Equipment, con la computadora. Esto se va a utilizar específicamente para comunicación serie punto a punto. Es por esa razón que este es uno de las normas que surgió en inicios. Ya en el año de 1960 nace esta norma física para la interconexión de datos, específicamente para poder comunicar dos dispositivos en la configuración serie punto a punto. Tiene ciertas limitaciones, como son que las velocidades van a ser menores a 20 kilobits por segundo y las distancias van a ser a lo mucho de 15 metros. Para definir esta norma RS-232 tenemos que definir las características mecánicas y las características eléctricas. ¿En qué van a consistir las características mecánicas? Pues principalmente, uno, por el tipo de cable que se va a utilizar. Luego, por el tipo de conector. Usualmente antes habían los conectores de 25 pines, los DB25. Hoy en día esos ya se han descontinuado, ya no existen prácticamente. Sin embargo, lo que sí existe aún son los conectores de 9 pines, como vemos en esta imagen, los DB9. Y vemos 9 pines, numerados del 1 al 5 y luego del 6 al 9. Aquí está la señalización o la distribución de los pines en el conector. Los principales vamos a mencionar son el pin 2, que es de recepción, el pin 3, que es de transmisión, y el pin 5, que va a ser masa o referencia, o GND o tierra. Entonces, en las características mecánicas, como dijimos, tenemos que definir el tipo de cable, el tipo de medio que se va a utilizar, el tipo de conector. Además, a qué velocidad vamos a transmitir. Además, cuál va a ser la distancia del cable que voy a utilizar. Como dijimos, a lo mucho 15 metros. ¿Y cuál va a ser la capacidad del cable? ¿A qué me refiero con capacidad? Los cables tienen un efecto de capacitancia que va a causar atenuaciones en la señal. Entonces, cuando la capacidad del cable sea mayor, pues va a atenuar la señal. Es como si fuera un freno. Va a hacer que la señal vaya disminuyendo a medida que la distancia va aumentando. Y eso obviamente va a traer problemas. Entonces, este método está solamente recomendado para trabajar con distancias menores de 15 metros. Luego tenemos que ver las características eléctricas, es decir, los niveles de tensión. Como explicamos anteriormente, en la comunicación serial siempre se inicia por un bit de inicio, luego vienen los bits de datos, en este caso se van a enviar 7 bits de datos, luego viene un bit de paridad, que ya dijimos que pueden ser paridad par o paridad impar, nos va a servir para detectar y controlar los errores. Y luego vienen bits, en este caso 2 bits de parada.
También dijimos que los bits de inicio van a empezar por un nivel lógico 0 y el bit de parada va a ser del nivel lógico 1. Sin embargo, hay que tener presente algo en esta norma, la RS232, es que utiliza una lógica inversa. ¿Qué significa? Como acá podemos ver, los niveles de tensión que va a manejar esta norma pueden ser, dependiendo de la serie, digamos, la RS232 va a trabajar a niveles de voltaje desde menos 25 hasta 25 voltios. Y la norma RS232D va a trabajar en niveles de tensión desde menos 15 hasta 15 voltios. Entonces, la 232D es una evolución, una mejora, y aquí se ha representado en este gráfico, en el que los límites van a ser desde menos 15 voltios hasta más 15 voltios. Los niveles de transición, digamos los estados en los cuales no se va a reconocer muy bien el dato, van a ser desde menos 3 voltios hasta los 3 voltios. Obviamente sabemos que todo está referenciado a masa, que va a ser 0 voltios. Entonces, lo que les decía, este tipo de protocolo trabaja con una lógica inversa. ¿Qué significa? Que a tensiones positivas, en este caso, como vemos, 15 voltios, va a asumir que es un nivel lógico 0. Y a tensiones negativas, digamos alrededor de menos 15 voltios, está asumiendo que va a ser ¿qué tipo de dato? Un tipo de dato de nivel lógico 1. Eso es lógica inversa. Lógica directa sería al revés, ¿no? 15 voltios sería 1 lógico y 0 voltios sería pues un valor negativo, ¿no? O 0 voltios prácticamente. En este caso hay que tener esta consideración, que esta norma utiliza una lógica inversa. ¿Listo? Entonces, eso sería con referente a los niveles de tensión que se manejan. ¿Qué más se debe de tener en cuenta? Como dijimos, la conexión mecánica va a depender, ¿no?, del tipo de cable utilizado y el tipo de conector. Normalmente lo único que nos interesa es 3 cables, que van a ser tierra, que es la referencia, y los cables de recepción y los cables de transmisión. En este caso van a ser el pin 2 es recepción y el pin 3 es transmisión. Entonces acá tenemos un equipo, un nodo, y acá tenemos otro nodo. Siempre debemos de comunicar de la siguiente forma. En un lado, el pin de recepción tiene que estar conectado al otro con el pin de transmisión. Y de la misma forma aquí, la transmisión en este lado va a estar conectado con la recepción en este lado. ¿Para qué? Cuando este quiera transmitir, va a enviar su dato por este pin, por el pin 3, y al receptor pues tiene que recibirlo por el pin de recepción, el pin 2. Del mismo modo, si este quiere transmitir, va a transmitir por el pin 3 y este va a recibir por el pin 2. Los demás pines también son muy importantes, ya que van a definir si es que el dispositivo está listo para enviar o para recibir información, ¿ya? Sin embargo, los más importantes son estos 3 pines. Ahora, también se debe de tener en cuenta la capacitancia del cable y los ruidos de las interferencias acopladas. ¿Qué significa esto? Si bien la señal se puede enviar de esta forma a nivel teórico, en la vida práctica pues va a haber atenuaciones, como en este caso. Esta es una atenuación de la señal que depende exclusivamente de la longitud del cable y de la capacitancia del cable. A mayor longitud, a mayor capacitancia del cable, pues va a haber mayor atenuación. Es como un freno del efecto capacitivo, ¿no? Va a hacer que los niveles de tensión pues bajen. También, como vemos, existe la posibilidad de que las interferencias electromagnéticas externas puedan afectar a los datos. Por lo tanto, esto vendría a darse en esta forma.
esta forma de distorsión. ¿Ya? Entonces, es importante darse cuenta que esta forma de transmisión, esta norma física, pues es muy susceptible a estas interferencias electromagnéticas. ¿Cuáles son aquí las características que debemos de tener en cuenta? Nos dijimos que las velocidades son menores a 20 kilobits por segundo y las distancias menores a 15 metros. El tipo de transmisión que utiliza esta norma RS232 es una transmisión simple, o también llamado de single-ended. Sí, single-ended. ¿Cómo envía? ¿Qué significa esa transmisión? Que la información se va a llevar por un único cable referenciado a masa común. Aquí, por ejemplo, si yo voy a querer transmitir información, obviamente estos son niveles de voltaje, ¿no? Ya sean pues valores de menos 15 o más 15 voltios, ¿no? O alrededor de esos valores. Entonces, ese valor va a estar referenciado a masa. ¿Quién es masa? GND, pin 5. Entonces, GND básicamente son 0 voltios, que es la referencia, y en este pin es donde se va a enviar los datos, el voltaje. ¿Ya? Entonces, si yo envío acá un voltaje de alrededor de 15 voltios, ¿cómo me va a interpretar esta norma? Lo va a interpretar como un 0 lógico. Y si por aquí envío alrededor de menos 15 voltios, pues me va a interpretar como un nivel lógico 1. ¿Ya? Esa es la forma en la cual va a transmitir la información esta norma RS232. ¿No? Utiliza un único cable referenciado a masa común. Ahora, como dijimos, una de las grandes limitaciones es la distancia, menos de 15 metros, y las velocidades menores a 20 kilobits por segundo. Siempre hay que tener en cuenta lo siguiente: a mayores distancias, la velocidad de transmisión va a disminuir. En cambio, a distancias menores, la velocidad de transmisión puede aumentar, o sea, puede ser más rápida. O sea, si mis dispositivos están separados por una corta distancia, se puede transmitir a mayor velocidad que si mis dispositivos estuvieran separados por una gran distancia. Y vamos a ver como una regla lo siguiente: el promedio de la capacidad de un conductor por metro es alrededor de 170 picofaradios por metro. Entonces, para esta transmisión, la máxima capacidad permitida es de 2500 picofaradios. Si hacemos una división, ¿qué nos sale? Una distancia de 14,7 metros. Justamente por esa razón decimos que esta norma solamente es aplicable para distancias menores a 15 metros. Ahora hablemos de la norma física RS422. Esta norma surgió con el fin de mejorar los problemas que tenía la norma RS232, específicamente para poder darle mayores velocidades de transmisión, así como utilizarlos para equipos separados a mayores distancias. Y además, señales que estén influenciadas con mucho ruido, que estén bajo mucho ruido. Entonces, básicamente esta norma es una mejora de la norma 232. La clave de esta norma va a ser ya no utilizar una única señal referenciado a masa, sino aquí va a utilizar dos señales, ¿no?, que van a tener una forma diferencial, es decir, esas dos señales se van a restar entre sí. No va a haber un punto de referencia. Entonces, ¿cuáles son las características de la norma RS422? Primero, va a ser una comunicación full duplex, es decir, que va a permitir el intercambio de información en forma bidireccional y simultánea. Además, esta norma nos va a permitir manejar velocidades de transmisión de hasta 10 megabits por segundo y distancias de hasta 1200 metros. Además, vamos a poder comunicar 32 estaciones en una red. La clave de esta norma es que utiliza un sistema diferencial,
Esto le va a ayudar para poder eliminar los ruidos que se puedan incorporar en el canal de comunicación. ¿Cómo se realiza esto? Como dijimos, es un modo diferencial, en el cual se va a hacer una diferencia, una resta entre los valores en cada momento. La señal de salida va a ser una diferencia entre la señal de datos positiva y la señal de datos negativa. Como podemos ver en esta gráfica, pues van a haber dos pares de cables, aparte de la señal de masa. Va a haber una señal de transmisión de datos positiva y una señal de transmisión de datos negativa. Lo mismo, va a haber una señal de recepción de datos positiva y una señal de recepción de datos negativa. ¿Cómo se va a realizar esto? Pues de la siguiente manera. Si aquí yo estoy enviando esta información, ¿cómo voy a obtener este dato? Aquí. Y vemos en este ejemplo. Por ejemplo, este va a ser el dato, la transmisión de datos positiva, y este va a ser la transmisión de datos negativa. Simplemente hacemos lo siguiente. Aquí, este valor va a ser un cero lógico. 0 menos, este valor va a ser 1 lógico, que sería 5 voltios en este caso. 0 menos 5 va a ser menos 5. Entonces, esta norma utiliza una lógica positiva, una lógica directa. Por lo tanto, valores de 0 negativos van a ser considerados como nivel lógico 0. Y en este caso, si es que yo resto 5 voltios menos este voltaje 0 voltios, sería 5 voltios, que vendría a ser una lógica de nivel 1 o de nivel lógico 1. Es de esa forma diferencial en que yo voy a obtener mi señal de salida en el receptor. ¿Listo? Yo envío acá desde el emisor datos de transmisión positivos y negativos, hago la resta y de esa manera obtengo mi dato en el receptor. Esto nos va a ayudar bastante, ¿para qué? Para poder eliminar los ruidos. Como los pares de cable están pues trenzados, están unidos, el ruido externo va a influenciar a los dos. Por lo tanto, el hecho de yo restar va a hacer también que estos ruidos, al restar, se autoeliminen. Ese es el secreto de este método, de la norma RS422. ¿Ya? Entonces, la señal no se va a ver afectada por la capacitancia del cable ni por los ruidos o interferencias acopladas. Esto va a permitir transmitir información a mayores velocidades y a mayores distancias. Las características eléctricas que están dadas por el nivel de tensión pues son las siguientes. A diferencia de la norma RS232, en la cual utilizaba una lógica inversa, la norma RS422 va a utilizar una lógica directa o lógica positiva. Aquí, los valores de 1 lógico van a ser valores positivos y los valores de 0 lógico van a ser valores negativos. Los límites de tensión van a estar limitados desde menos 6 voltios hasta más 6 voltios. La zona de transición, zona donde no se va a definir si es 0 lógico o 1 lógico, va a ser más reducida, desde menos 2 voltios hasta 2 voltios. La conexión de los pines en los conectores pues van a ser de la siguiente forma. Va a haber igual una señal de referencia o masa, ¿no? Y van a haber aquí datos diferenciados. Tanto para lo que es transmisión va a haber un dato positivo y negativo, y en lo que es recepción también va a haber dato positivo y negativo. Tanto esto en el emisor como en el receptor. Es por esa razón que esta norma es considerada como full duplex, una transmisión full duplex, porque hay canales exclusivos para transmisión como para recepción. Además, se debe de tener en cuenta que para poder mejorar la comunicación debemos utilizar resistencias terminadoras, las RT, ¿sí? Resistencias terminadoras, para poder mantener la impedancia de las líneas, tanto para la zona de transmisión como la de recepción.
Otra consideración, otra característica que tiene esta norma es que va a existir una estación primaria que va a controlar a las secundarias, es decir, va a indicar cuándo transmitir y en qué momento y quién tiene que transmitir. En cambio, las estaciones secundarias no pueden iniciar la comunicación. Tampoco puede establecerse una comunicación entre una estación secundaria con otra secundaria. Todo lo va a controlar ¿quién? La estación primaria. Entonces, esas serían las características principales de la norma RS 422. Ahora veamos la norma física RS 485. Esta norma ha sido introducida en el año de 1983, que básicamente tiene ciertas mejoras con respecto a la norma RS 422. Entre ellas, nos va a poder permitir comunicar 32 equipos emisores y 32 equipos receptores. ¿Cuál es la característica o la diferencia principal con respecto a la norma RS 422? Es que va a incluir ahora de un tercer estado de habilitación. Y vamos a explicar en qué consiste ello. Primero, empezaremos diciendo que esta norma RS 485 adopta muchas de las normas ya establecidas por la RS 422, como son que va a utilizar de la misma forma un sistema diferencial de tensiones. Las señales eléctricas van a ser compatibles con la norma RS 422. Nos va a permitir una conexión multipunto y una alimentación de 5 voltios. Como dijimos, nos va a permitir conectar 32 estaciones emisoras con otras 32 estaciones receptoras. La velocidad también va a ser similar a la RS 422. Vamos a poder transmitir a velocidades máximas de 10 megabits por segundo, esto a distancias no mayores a 12 metros, y una longitud máxima de 1200 metros para una velocidad menor, que sería de alrededor de 100 kilobits por segundo. La transmisión que utiliza esta norma RS 485 es de half duplex. Esa es una diferencia con la RS 422, que era full duplex. Esta utiliza la 485 half duplex o semi duplex. Y la gran diferencia es que la RS 485 va a incorporar un tercer estado que nos va a permitir que un equipo se pueda colocar en estado de alta impedancia, es decir, que no pueda ser leído. Esto nos va a servir bastante para poder controlar el envío y recepción de los datos. Aquí, como vemos, las señales eléctricas, los niveles de tensión son similares a la norma RS 422. Esta norma 485 es muy utilizada en distintos tipos de protocolos. Ejemplo, Profibus utiliza esta norma, la norma RS 485, para la transferencia de información. Una diferencia con respecto a la norma RS 422 es que aquí se va a compartir las líneas de transmisión positiva y negativa con las líneas de recepción positiva y negativa. Entonces, ¿cómo vamos a elegir cuándo transmitir y cuándo recibir? Justamente aquí vamos a explicar ese bit de habilitación. Entonces, cuando nosotros queramos transmitir, debemos de habilitarlo con una señal de nivel lógico 1. Ahí vamos a hacer que transmite información. Y cuando queramos que reciba, tenemos que ponerlo en un nivel lógico 0. De ese modo, se va a convertir en receptor. Esta característica va a hacer que este sistema sea semi-duplex o half-duplex. Digámoslo así, es un inconveniente con respecto a la norma RS 422. Sin embargo, esta característica de tener este bit de habilitación para elegir cuándo transmite y cuándo recibe, nos va a servir para evitar la colisión de datos. Con esto vamos a asegurarnos que en un momento solamente uno transmita o bien uno recibe información. Otra diferencia con respecto a la norma RS 422 es que no va a existir estaciones primarias ni secundarias. Todas las estaciones van a tener el mismo nivel de prioridad.
Acá tenemos un resumen de las normas físicas que hemos estado viendo, la RS232, la RS422 y la RS485. Como principales diferencias podemos ver que el modo de trabajo en la RS232 es unipolar, es decir, que la señal de tensión es referenciada a masa. En cambio, en las normas RS422 y RS485, las señales son diferenciales. Hay una resta entre un dato positivo y un dato negativo. En lo que es el número de emisores, pues RS232 es para punto a punto, un emisor y un receptor. La RS422 tiene un emisor, ¿ya? Una estación primaria y hasta 32 receptores. En cambio, la RS485 puede tener 32 emisores y 32 receptores. Esto obviamente siempre coordinando con el bit de habilitación. Las longitudes máximas, pues en RS232, 15 metros a lo mucho. Y en las otras normas, pues hasta 1200 metros. Las velocidades de transmisión en la RS232 hasta 20 kilobits por segundo. Y en la RS422 y 485 se puede llegar hasta 10 megabits por segundo. El número de líneas puede tener hasta 25, tanto de dato para control. En el caso de la RS422, hasta 4 líneas, 2 para datos y 2 para recepción. En cambio, la RS485 utiliza 2, tanto para datos y para recepción. Los tipos de cable, que utiliza un cable específico de número de hilos, tantos como señales que tú quieras enviar, ¿no? Dijimos que había la DB9 y la DB25, o sea, hasta 25 hilos podrías utilizar para la RS232. En cambio, la RS422 utiliza cable de par trenzado, ¿no? 2 hilos, 2 pares de cable de par trenzado. Y la RS485, un par de cable de par trenzado. Las topologías, este es punto a punto y estas son multipuntos. Lo que es el modo de transmisión puede ser en la RS232 simple, half duplex y full duplex. La RS422 es full duplex y la RS485 half duplex. Los niveles de tensión pues van a ir desde, en el caso de la RS232, pues desde menos 15 hasta más 15 voltios. Y en el caso de la RS422 y 485, pues desde menos 6 voltios hasta 6 voltios.